compañeros y profesora. Hoy me toca exponer la lectura número 8, leer y aprender a partir de los textos escritos de Giovanni Parodi. El libro es Saber Leer, Instituto Cervantes, Editorial Aguilar, México, 2010, de la página 135 a la 174. Leer y aprender a partir de los textos escritos. Es bien sabido que aún en los inicios de este nuevo milenio muy mediático y digital, persiste una seria crisis focalizada en el desarrollo y manejo eficiente de la lengua escrita. En este capítulo ofrecemos una reflexión respecto de leer y aprender que nos permitirá abordar los procesos fundamentales para diferenciar la importancia entre leer, memorizar y aprender. Aprender a partir de los textos escritos, desde aprender a leer hasta leer para aprender. ¿Es factible el desarrollo de un pensamiento crítico a partir de la lectura? Estas estrategias ayudan a construir la perspectiva esencial de los contenidos del texto. La actual sociedad de conocimiento, como la llaman algunos, nos explica a enfrentar cambios progresivos y de manera decisiva. Si tal proceso bastante fuera efectivo, la lectura sería aún más simple. Esto llevaría a que no se requerirían de sistemas de alfabetización. Desde esta perspectiva, vale la pena distinguir muy claramente entre aprender a partir de un texto y recordar o memorizar un texto. Como se desprende de lo anterior, el aprendizaje de calidad exige una comprensión profunda. Por el contrario, esto quiere decir que el tipo de conocimiento que se construye a través de aprendizaje de calidad se ejecuta por medio de resolución de problemas. Así, desde esta perspectiva, la mera memorización y repercusión superficial de información a partir del texto no constituye en ningún caso de aprendizaje de calidad a partir del texto. Accesos a leer para aprender la comunicabilidad de lo leído. La concepción de aprendizaje que defendemos es aquella en la que la comunicabilidad de lo leído se constituye en piedra angular del proceso cognitivo del discurso, la cual es un eje fundamental del pensamiento crítico, reflexivo y libre. Esta comunicabilidad de lo leído implica que un lector que alcanza la capacidad de leer y construir aprendizajes profundos y perdurables. Así podrá, en sus propias palabras, dar cuenta de los contenidos del texto, acerca de su calidad, la postura del autor y reconocer tanto su propia ideología en el marco del texto como también la del mismo autor. La comunicabilidad de lo leído hace reflexionar acerca de cómo el texto puede desafiar al lector. Un lector experto o avanzado que ya solo lee las letras, sino que constituye los significados y aprende a partir de lo elaborado. También busca reflexionar acerca del modo en que el texto y sus contenidos lo desafían como lector activo y participativo. Evaluar la credibilidad de la lectura, cuestionar lo leído. Un modo de evaluar lo que se dice en un texto y comenzar a construir nuestra propia postura frente a lo escrito es poner medio de preguntas o ciertas instrucciones que podemos emplear como autocuestionamientos, esto es, poner a prueba lo leído. Desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura. El aprendizaje activo a partir de lo leído exige del lector una postura crítica frente a los contenidos del texto. Ello implica un pensamiento reflexivo mediante el cual se ejerce una interpretación del texto y se evalúan las ideas que se expresan en el mismo. De este modo, un lector crítico reflexivo que busca aprender a partir de lo leído debe evaluar el contenido del texto e identificar sus propias creencias y posturas. Cuestionar e interrogar lo leído en el texto. Cuando se lee críticamente un texto, se entra en un fuerte diálogo con él mismo. Las respuestas que el lector se va planteando a sí mismo constituyen en este ir y venir de información con la construcción de un diálogo. ¿Cómo debería responder al diálogo con el texto? Para avanzar en este camino de interacción con el lector y las voces del texto es importante lo aprendido y no olvidar la comunicabilidad de lo leído. Veremos a continuación las formas de responder. Ser reflexivo, normalmente cuando uno se interroga a sí mismo o cuestiona los contenidos de un texto. Ser selectivo, toda respuesta debe tratar de ser concisa y precisa. Ser honesto con uno mismo para alcanzar un grado de satisfacción real a partir de lo leído. Ser fluido en las ideas y en las respuestas. Es conveniente no olvidar que el principio de comunicabilidad de lo leído apunta a un diálogo no tan solo con el texto. ¿Cómo llegar a ser un lector activo que logre todas estas estrategias? Los mapas conceptuales como mecanismo integrador.
Se ha estimulado al lector a indagar su propia postura y creencia en virtud de lo leído. Todo esto ha sido mostrado haciendo hincapié en ciertas preguntas e indicaciones que llevan a adquirir conciencia en los procesos de lectura. ¿Cómo construir mapas conceptuales? Dos alternativas. Un modo de elaborar y construir un mapa conceptual de lo leído a partir de un texto es por medio del agrupamiento de ideas clave y del establecimiento de conexiones entre algunas y otras ideas. Para la elaboración de estas redes de conceptos centrales a partir de la lectura profunda del texto, se puede a modo de ejercicio práctico construir una representación gráfica que se puede dibujar en un papel o en una pantalla de computadora. Veremos a continuación unos ejemplos. En esta existe un núcleo de base en la clonación humana, a partir de la cual se desprenden una serie de 6 hechos. Estos están representados por palabras o expresiones vinculadas. En esta figura se puede notar que se ha subrayado una perspectiva particular, es decir, se introduce una lectura más avanzada que en la figura anterior. Leer y aprender con las nuevas tecnologías, papel y pantalla de la computadora. Hoy en día existe un gran debate acerca de la entrada en escena de las nuevas tecnologías de la información en la vida cotidiana de las personas y de cómo la forma en que ellas podrían estar cambiando los escenarios de lectura y de aprendizaje a partir de lo leído. Posturas extremas señalan que estamos presenciando los últimos momentos de la cultura del objeto texto-escritura, particularmente en el formato tipo libro. Lo cierto hasta ahora es que desde que aparecieron los libros y se multiplicaron, lo que consta es que la magnitud del impacto del texto escrito sigue creciendo espontáneamente y la cultura letrada parece adquirir cada vez mayor prestigio y se revela como un suceso de expansión. Bastante pensar en todo el mundo existe una serie de crisis en los procesos de lectura y la comprensión profunda de los textos escritos. Leer y aprender a partir de textos digitales. Protagonismo del lector en la lectura en pantalla del ordenador. Las computadoras e Internet han producido ciertos cambios importantes en el papel del lector y su participación en la interacción con el autor o escritor de un texto. Esta conexión lector-escritor, ahora mediante formatos digitales, tales como la computadora, el teléfono móvil, etc., clásicamente no podía ser asumida de forma interactiva y con participación real en la comunicación vía papel. Así, un texto escrito en papel, en su versión clásica tipo libro, debe llegar a ser lo más autónomo posible de su escritor, pues se desvincula de éste en el espacio y en el tiempo. Con la aparición de la comunicación e interpretación digital, el protagonismo del lector en la relación escritor-lector se ha visto disuelto gravemente. En estos formatos textuales interactivos virtuales existe la posibilidad de retroalimentación. Objetivos de lectura. Leer y aprender a partir del papel o de la pantalla de la computadora. Existen tipos jerárquicos entre los propósitos con que un lector se aproxima a un texto, sea escrito en papel o en una página electrónica. Puede ser que lo utilice para pasar el rato, para entretenerse, para buscar una información específica, para memorizar. Entre los primeros niveles no necesariamente existe algún tipo de retención de información. Por ejemplo, después de abandonar la consulta médica, no recordamos nada respecto del artículo de propaganda de tal o cual medicamento. Sin embargo, este nivel superior de comprensión, sea en papel o en pantalla de computadora, requiere alta concentración, capacidad de utilización de los conocimientos previos del lector y decisión consciente y derivada de involucrarse en el aprendizaje. Actitud hacia la lectura en pantalla. Esto quiere decir que no se busca contraponer el formato táctil con el digital, sino alcanzar una integración y complementariedad de ambos para el mejor aprovechamiento de los recursos de la lectura, para el estudio, la investigación y el entretenimiento. Y ya como conclusiones puedo decir que la lectura tiene demasiados apartados donde involucran al lector con el libro y con las nuevas tecnologías actuales. Y esto es gracias a que Giovanni Parodi es un lingüista muy reconocido porque tiene trabajos y ensayos sobre el discurso escrito.
Y ya de lo que yo esperaba de leer y aprender a partir de los textos escritos, creía que era una lectura más simple, por decirlo así, pero no, está muy bien detallada cada sección y en esta tiene la opinión del autor y da pequeños ejemplos para poder sintetizar más la información. Entonces, gracias por ver mi exposición.